Bienvenido, Keno. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Daniela. Yo no sé si puedes silenciar al resto del mundo. Eh, Sí, ahora lo... ya, no, ahí se... Bueno, muchas gracias por la generosa presentación. Daniela, ya, la semana pasada habíamos, bueno, primero, hola a todos, que Dios los bendiga muchísimo. Eh, Espero que hayan estado bien, que lo hayan pasado bien en estas 2 semanas que no nos vimos. Feliz porque el Colo Colo perdió. No, perdón, son las bromas pecaminosas mías. Eh, no sé si alguno de ustedes, o si es que alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de leer algún apocalipsis apócrifo, apocalipsis, algún texto apocalíptico no canónico, por decirlo así. No sé, pues, no, Cuarto de Edras, el Siríaco de Baruch, alguna de esas cosas. Hoy día vamos a leer un poquitito de eso, pero al final, ¿por qué? Porque les tengo que explicar algunas cosas o reforzar algunas cosas de la clase de hace 2 semanas atrás, donde hablamos sobre todo este contexto histórico, eh, desde el siglo VI hasta el siglo II antes de Cristo, que es importante conocer. Ahora les voy a hacer, y como tenemos solamente 1 hora, les voy a compartir inmediatamente la pantalla para que podamos ir avanzando y al final poder hacer algunas lecturas que... Ahí sí creo que me silencié en un instante. Ya. Daniela, solo te puedo ver a ti porque compartí la pantalla. Dime si se escucha bien. Se escucha súper. Perfecto, mira. Ahí aparecen, les publiqué yo, hice una diapositiva. Mira, yo soy pésimo para hacer diapositivas, pero un profesor me dijo que por más mala que sea la diapositiva, siempre ayuda. Entonces eso, chicos. Él era... Ya, así que ahí tienen las diapositivas. Apocalipsis judíos. Mira, lo primero que vamos a ver es sobre el género apocalíptico. La semana pasada vimos muy poquitito de eso, porque como les había contado, hablamos más sobre los contextos históricos donde van surgiendo esta literatura apocalíptica. Quiero hacer un alcance para hacer esto como ya introductorio, que hay posturas, ¿no? Hay posturas sobre esto del surgimiento del género apocalíptico, que algunos dicen que nació de la literatura sapiensal y profética, algo que les mencioné, que es una postura que maneja mucho este filólogo, historiador Antonio Piñero, este español. Yo me inclino más por la postura que plantea Severino Croato, argentino, biblista también, filólogo, que hubo movimientos apocalípticos. Y estos movimientos apocalípticos, que eran movimientos por lo general marginales, que no eran del centro, que no estaban tan influenciados por el tema del templo o por la Torá, y en estos movimientos sufrientes eh, de toda esa fuerza imperial, política, económica y de toda esa crisis cultural y religiosa que le imponían estos imperios, estos pequeños movimientos marginales comenzaron a presentarse como movimientos de resistencia. Eh, Al final de esta clase de hoy día, del taller de hoy día, les voy a explicar un poquitito por qué yo tengo esa inclinación por Severino Croato más que por la propuesta del profesor Antonio Piñero. ¿Ok? Entonces, género apocalíptico. Esto es fundamental que tienen que tenerlo claro, presente. Dice, la forma siempre va a ser una clave de lectura. Y es lo que mencionaban al principio cuando hacían la introducción de esta materia de esos errores o horrores de lectura o manipulación que muchas veces ha caído el género apocalíptico, principalmente el Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento, donde se ha hecho con este libro una manipulación tan grande, a veces basado en la ignorancia, otras veces en los intereses del poder religioso, del poder político. eh, pero ¿por qué es importante conocer qué es esto del género apocalíptico?
Porque la forma siempre va a ser una clave de lectura. Como un ejemplo musical, por ejemplo, si es que yo no puedo bailar bachata en clave del reggaetón, la clave que eso sea, ¿verdad? O sea, no puedo bailar un vals en su clave musical de vals con una clave distinta a lo que es el vals. Por tanto, yo no puedo leer eh, un texto fuera de su género y es importante poder leerlo dentro de su género. Entonces, esa frase, por favor, anótenla porque es extremadamente importante, es introductoria de ahora. La forma siempre va a ser una clave de lectura. Antes de comenzar con eso, hasta aquí, ¿esta frase les genera alguna pregunta, les genera alguna consulta? Yo no los puedo ver porque tengo la pantalla abierta, pero si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahora antes de continuar. ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, como la forma siempre va a ser una clave de lectura, tenemos que entender cuáles son los puntos principales que plantea el género apocalíptico. Número uno, el primer punto que plantea el género apocalíptico es la manera de transmisión. ¿De qué manera se transmiten estos mensajes que la literatura apocalíptica ha plasmado en el papel? Dice, la manera de transmisión puede ser audición, puede ser visión, audición, viaje a otro mundo. Ustedes acordarán del querido Pablo, cuando dice, conocí a alguien que visitó el tercer cielo y todas esas cosas, eso es pertenece al género apocalíptico. Estas alusiones, esto es la visión, la audición del viaje a otro mundo, o la recepción de escrituras. Por ejemplo, nosotros más ratito vamos a leer unos extractos del primer libro de Enoch, donde el receptor del mensaje, y estas cosas yo las transmití porque las leí también en estas tablillas celeste, además de recibir la de ángeles y otros emisores. ¿Ya? Entonces, siempre esta transmisión, la transmisión del mensaje es por medio de una visión, de una audición. Oye, Juan dice, cuando leen el Apocalipsis de Juan, dice, oye una voz, o una gran voz. Viaje a otro mundo y recepción. Y hay dos cosas que tenemos que tener presente. El mediador es siempre de carácter trascendente. Por lo general, por regla general, siempre va a ser un ángel, ¿ya? Principalmente, bueno, y a veces van a intervenir algunos vigilantes, que le llaman algunos textos apócrifos, que son unos ángeles caídos. En mi interpretación personal, colocolinos. No, perdón. Y en el caso del Nuevo Testamento, Jesús. Jesús es el que comunica el mensaje. De hecho, hay un libro muy bueno, que lo tengo por allí, de un teólogo que se llama José Comblin, que escribió un libro fascinante, demasiado bonito, que se llama Cristo en el Apocalipsis. Se los recomiendo. No sé si se puede descargar por internet, porque yo lo tengo en papel, pero si pueden adquirirlo, Cristo en el Apocalipsis, de José Comblin, sería muy bueno para ustedes. Y aquí otro dato importante, el receptor seudónimo, que se usan nombres como Enoch, Moisés, Juan, por regla general, nunca vamos a conocer al autor de un texto apocalíptico. Siempre van a utilizar seudónimos de personajes arquetípicos. Y les voy a explicar más adelante en esta misma jornada por qué razón el género apocalíptico por lo general usa personajes arquetípicos como Enoch, Moisés, Juan, Baruch, entre otros, Esdras, para titular o darle autoría a sus textos. Número 2, contenido siempre va a componer varias cosas. Número 1 es la teogonía y la cosmogonía. ¿Qué son estas cosas? La teogonía es el origen de las divinidades, de los ángeles. De alguna manera va a explicar el origen de estas cosas o el origen del cosmos, de la creación, todo. La historia del mundo o de Israel, la salvación presente también es un componente del género apocalíptico. Estos son componentes del género apocalíptico. Teogonía, historia del mundo de Israel,
salvación presente. Crisis escatológica, ¿qué se entiende por crisis escatológica? Es la persecución que sufren los justos o el sufrimiento histórico o por la naturaleza. El sufrimiento histórico son las persecuciones, las injusticias a mano de los imperios o estos desastres naturales que suele utilizar el género apocalíptico. También juicio y destrucción de los malos y salvación escatológica. Tienen que tener muy claro esto de la destrucción de los malos y la salvación escatológica, que más adelantito lo vamos a explicar en qué se diferencia esto también del profetismo. Número 3, el espacio. Por lo general esto siempre se va a manejar en regiones celestes y también está relacionado con seres transmundanos, o sea, los que se van a comunicar con la persona que recibe la visión siempre van a ser ángeles, siempre van a ser bestias, siempre van a tener figuras de animales que, que escapan a este mundo, que escapan de esta realidad. Esto del espacio es importante porque yo en la clase pasada les mencionaba que ¿por qué los fariseos no se consideraban de los movimientos apocalípticos? Porque los fariseos no podían aceptar un movimiento que su fuente principal de información y de reflexión no fuera la Torá. Y los apocalípticos se escapan de la Torá. Toman obviamente después recursos de la Torá, toman recursos de la sabiduría, toman recursos de los profetas, pero ellos lo hacen después. Creo que hay un... Gracias. Ellos lo hacen, los apocalípticos toman esta información después para escribir, redactar sus documentos, pero la revelación siempre ellos la van a atribuir a regiones celestiales fuera de este mundo. Que insisto, vamos a hablar un poquitito de ellos. Entonces les decía que los fariseos se distanciaban de los movimientos apocalípticos porque para los fariseos lo más importante, lo primordial, era partir desde la Torá. Y el apocalíptico, el género apocalíptico, siempre va a tener una conclusión narrativa. ¿Qué significa esto? Que el hombre que fue, o la mujer que haya sido arrebatada para recibir este mensaje, por medio de una visión de un sueño, o va a despertar, o va a ser devuelto a su propia historia, a su propia realidad. Siempre incluye, ¿verdad? Esa conclusión narrativa, el género apocalíptico, y se le da la orden, además, de que de escribirlo o de ocultarlo. ¿Por qué razón? Porque siempre esto de la apocalíptica es un mensaje no universal, sino que es un mensaje eh, que podemos cuestionarlo nosotros ya mirándolo desde el siglo XXI, podemos cuestionar esto de la apocalíptica también. Es un mensaje demasiado exclusivo, es un mensaje para los elegidos, no es para todos, es un mensaje que van a entender aquellos que han sido seleccionados como los justos, aquellos que han sido los fieles, y que no están condenados a la destrucción o a la muerte, sino que es aquellos que se van a salvar. Vamos a explicar esas razones después también un poquitito más adelante. ¿Ok? Ahora entramos, ya, antes de seguir avanzando, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o está todo, se entiende? ¿Sí? Ya, avanzamos entonces. Voy a minimizar acá. ¡Pum! Otra cosa que aquí están de acuerdo, ya sí la gran mayoría de los biblistas que hablan sobre el género apocalíptico, son los movimientos literarios, o movimientos literarios entendámoslo como algunos temas literarios para redactar sus documentos. Número uno, los números. ¿Ya? El género apocalíptico siempre va a manejar un tema de números, sobre todo para describir temporadas, épocas o cantidades. También van a hablar de los colores. Los apocalipsis hablan harto de los colores luminosos, el color blanco, el color negro, el color rojo, que es una devastación total. Eh, pero también con el tema de los colores hay que tener cierto grado de cuidado. ¿Por qué razón? Porque a veces
Y esto lo podemos ver en el Apocalipsis de Juan, del Nuevo Testamento. A veces el color blanco, o en un caso particular, que es Apocalipsis 6, verso 1, cuando sale el jinete de caballo blanco, que siempre ha existido una discusión sobre este jinete, si es Jesús, si es, no es Jesús. Algunos le han atribuido la palabra anticristo, pero exegéticamente no sería correcto, porque la palabra anticristo jamás aparece en el Apocalipsis de Juan. Y según el contexto donde surge estos jinetes y este jinete blanco, hoy en día la gran mayoría de los biblistas que trabajan el tema del Apocalipsis del Nuevo Testamento lo atribuyen como la falsa propaganda del imperio, que se disfraza de blancura, pero al final es simplemente para engañar. Entonces, si bien los colores tienen significados casi determinados en el género apocalíptico, según el contexto, hay algunos casos que es utilizado para hablar de la falsedad o la falsa publicidad que ofrecen los imperios. Los animales. Los animales sobre todo se utilizan en el género apocalíptico para referirse a esos o explicar ciertos poderes más allá de las simples comunidades. Es un poder grande que manejan las personas, o los imperios, mejor dicho. Entonces aparece la bestia, el oso, el león, el lobo, son utilizados para ejemplificar por lo general estas violencias ejecutadas por los imperios por sobre estas comunidades sufrientes. Las ciudades, y la ciudad por excelencia que es utilizada tanto en el género apocalíptico judío como cristiano, incluso en los apocalipsis gnósticos, que no lo vamos a ver ahora, la ciudad por excelencia para ejemplificar el mal es Babilonia. Babilonia. Hay otras que se utilizan, pero la que más suele utilizarse es la misma Babilonia. Las nubes. Las nubes son como señal de manifestación de lo divino. Tenemos el caso de Tesalonicenses, que como les dije la clase anterior, que Tesalonicenses hay que leerla en clave apocalíptica porque está lleno de género y de motivos literarios apocalípticos. Entonces la nube es un lugar de manifestación o de encuentro con lo divino, para recibir también un mensaje, o donde Dios, lo trascendente, comienza también a manifestarse en esta realidad. Está la dicotomía luz y tinieblas, están las señales que se dan principalmente por medio de los sueños, o las visiones que recibe el receptor del mensaje. Están los estereotipos místicos. ¿Qué es un estereotipo místico? Un estereotipo místico por lo general es esto de, no sé, porque nos vamos a encontrar de la lucha del ángel con el dragón. ¿Por qué es importante esto del estereotipo místico en el género apocalíptico? Porque como la apocalíptica es la esperanza, o los movimientos apocalípticos es la esperanza de los movimientos marginados o de los grupos que no tienen ningún poder y que no pueden ejecutar ni hacer ningún cambio en la propia realidad de lo que están viviendo, de su crisis, entonces ellos entienden que esta historia se va a resolver. ¿Dónde? Esta historia se resuelve no en el plano histórico humano, sino que se resuelve en el plano celestial, en el plano celestial. Entonces, esa lucha entre dragones y los ángeles, o, o el dragón y la mujer, estos estereotipos místicos, para el apocalíptico es que allí se está definiendo la historia. O sea, aquí se está decidiendo, mejor dicho, la historia. ¿Qué va a ocurrir en la historia? No se decide en la historia misma, sino que se decide en el plano trascendente, en el plano celestial. Los ángeles, o sea, si aparece un ángel,
estás ante un género apocalíptico. De hecho, por ejemplo, con todas estas influencias babilónicas, sobre todo persas más que babilónicas, es allí donde los apocalipsis cristianos o gnósticos después comenzaron a conocer sobre esto de este mundo de los ángeles, sus nombres, o los demonios y sus nombres, sus jerarquías, sus influencias, sus roles. Mucho de estos apocalipsis apócrifos es donde se habla de esta angelología, si lo podemos llamar así, y la destrucción del mundo. Esto también aparece o como motivo literario. Se utiliza mucho en la literatura apocalíptica. Pero aquí hay que hacer un alcance demasiado importante. El fin del mensaje apocalíptico, y esto tenemos que tenerlo muy claro para nuestras claves de lectura, los que les decía al principio, o sea, el género siempre va a ser una clave de lectura. La destrucción del mundo no es, y por favor esto subrayenlo, no es el mensaje final, no es el fin último de la apocalíptica. Por tanto, todos aquellos que asocian lo apocalíptico con el final de la destrucción de todas las cosas están equivocados. No se asocia lo apocalíptico, o sea, hoy en día la gente lo hace, ¿no? Pero no es el fin último la destrucción del mundo en cuanto a la revelación del Apocalipsis. Porque Apocalipsis, ya lo vimos, es revelación, es quitar el velo, es mostrar, es revelarse. Sino que la destrucción del mundo es simplemente un medio. La destrucción del mundo en el género apocalíptico es un medio. ¿Para qué? Para el consuelo de aquella comunidad que está sufriendo los males presentes. O sea, este mal presente que estamos viviendo va a llegar un momento, y entendiendo eso como cosmos, como mundo, va a llegar un momento que eso que le hace tanto daño a la humanidad va a ser destruida. Pero no es el fin, sino que es un medio solamente para traer consuelo a los lectores del género de la literatura apocalíptica. Este punto para mí es importante. Yo no sé si es que voy a activar la... Espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro, porque para mí una de las cosas fundamentales de la apocalíptica, y donde se cae mucho en el error de las malas lecturas o interpretaciones apocalípticas, es en esto mismo. Yo no sé quiero saber simplemente si es que quedó claro, si me pueden hacer así con los deditos. Para fines prácticos de Zoom, esto significa amén. Dije. Se me sale lo pentecostal. Para quienes no sabían, yo soy pastor pentecostal. Así que, bueno, eso. Y aquí entramos ya a la última parte, antes de pasar a los textos apocalípticos, antes de pasar a leer algunos textos. Detalles importantes. Exclusivismo soteriológico. ¿Qué significa esto del exclusivismo soteriológico? Que simple y llanamente que la salvación no es para todos. Así de sencillo. Vamos a leer y nos vamos a sorprender. En el Apocalipsis de Juan aparece lo mismo. Tenemos un ejemplo, y aquí ustedes, bueno, más adelante en la siguiente clase vamos a estudiar textos canónicos. Ahora nos vamos a quedar solamente con textos apócrifos, apocalípticos, pero el ejemplo, ¿no? De los 144.000 sellados es, si bien tiene su simbolismo numérico, que es el 12 por 12 por 1000 y todo lo que eso significa, y la multitud incontable y todas esas cosas, aún así guarda una limitancia o un exclusivismo de salvación, porque ¿quiénes son los salvos? Simbólicamente, esos 144.000, porque al final del Apocalipsis hay un montón de gente o un montón de personalidades que no van a entrar en esa nueva Jerusalén.
ha querido haber algunos autores que han querido ver la universalidad de la salvación en el género apocalíptico, pero siempre se toca con una muralla. De hecho, por ejemplo, si ustedes leen el cuarto de Esdras, capítulo 8 por ahí, del cuarto de Esdras, que es un libro apocalíptico también, ustedes se van a encontrar con que Esdras desde el capítulo 7 comienza a recriminarle a Dios, porque los capítulos anteriores, desde el capítulo 3 hasta el 6, todo es muy pesimista, todo es muy pesimista, es como es la humanidad, ¿por qué la cree? ¿Por qué pasó? Y están condenados. Y Edras como que comienza así a interceder un poco, hasta que viene Dios y lo increpa, y le dice, eh, tú nunca vas a lograr entender todo lo que yo amo a la creación. Pero después el relato sigue así. Entonces, con esa frase que le responde Dios a Esdras, eh, pareciera que hay una esperanza universal de salvación, pero después vuelve los capítulos siguientes a hablar sobre esta limitancia en el grupo de los salvados. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar, o sea, algo importante en el género apocalíptico es un exclusivismo soteriológico, un exclusivismo en el tema de la salvación. Vamos a encontrarnos con esas cosas en el género apocalíptico. Algunos se estará preguntando ¿por qué? Porque piensa que son grupos ya cansados, ya estos grupos, si es que hay personas de otros países, no sé qué palabra utilizar, estos grupos ya están chatos, están hastiados de todo el mal que están sufriendo y no pueden hacer nada. Es como que dice, ya, o sea, es como Dios, ya termina la historia. O sea, sabemos que estás con nosotros, que nos quieres ayudar, pero ya, por favor, termina con esto. No es una cuestión necesariamente de odio, eh, pero es la frustración máxima que están viviendo estos movimientos, donde ellos piden, y la sangre de estos mártires exige la salvación de Dios. Entonces toma el género apocalíptico este exclusivismo soteriológico, porque además se tiene que terminar el mundo de maldad. Por este exclusivismo también hay otro detalle importante, que es el esoterismo en cierta medida puesto, que es revelación para el grupo de elegidos. Esto yo se los mencioné ya hace unos minutitos. Eh, Tiene ese carácter esotérico. De hecho, hay un libro, por ejemplo, de un biblista español que se llama Javier Picasa, que habla de escatología. Y en este, que es un tomazo medio grueso, o sea, Javier Picasa es un personaje bastante genial también en sus escritos. Ajá, alguien se le activó el micrófono. Gracias. A este señor, Javier Picasa, en su libro de escatología, es bastante genial porque él incluso hace toda una explicación astronómica, claro, de la cuestión de las estrellas, que un cristianito nuevo como yo, cuando estaba en el seminario lo leí y dice, este tipo está zafado a la cabeza, está hablando de astrología, claro, de la astrología, combinado con temas teológicos. Hoy en día, ya que uno ya pasó por todos esos primeros sustos al estudiar teología, uno se da cuenta que sí, que es parte del género literario apocalíptico, porque así lo entendían muchos pueblos, y religiones imperiales como los persas, los magos de los persas, del imperio persa también se manejaban mucho por este esoterismo. Entonces, normal casi que nos encontremos con ese esoterismo en el género apocalíptico, ya que su revelación es oculta para la mayoría, solamente la entiende la minoría elegida. Perdón.
tiene diferencia con la literatura profética, que yo aquí les mencionaba que la gran mayoría o una gran mayoría de estudiosos hablan de que el lo apocalíptico, el género apocalíptico surge desde el profetismo y de la literatura sapiencial. Eh, Principalmente del profetismo. Pero hay diferencias, hay grandes diferencias, por eso yo insisto, me quedo con la propuesta de Severino Croato, de que no era solamente que nace, o sea, para Severino Croato no va a nacer principalmente de la literatura profética o sapiencial, los movimientos apocalípticos, sino que son movimientos marginados, son movimientos rechazados, apartados, eh, pero para elaborar sus escritos toman los recursos proféticos y sapienciales, incluso también de la misma Torá, del Pentateuco. Hay diferencia con el profetismo. Dice, el profeta es contemporáneo real. Este es un detalle importante. Eh, Aunque el texto presente horizontes posteriores. O sea, cuando nosotros tenemos un texto profético, no es que el profeta haya escrito, a no ser que Jeremías, que le dictó a Baruch y todas esas cosas, pero no es que el profeta escribía todos sus oráculos, sino que hay cierta distancia entre el texto escrito y el acontecimiento del profeta. Y después hay redacciones finales y todo eso, pero estamos ante un profeta real, ¿verdad? En la apocalíptica, en cambio, el receptor es un personaje arquetípico, como les decía al principio. ¿Qué es un personaje arquetípico? Por ejemplo, eh, a ver, el primer libro de Enoch, etíope, ya comenzó a escribirse y está ya muy aceptado esto de que comenzó a escribirse a mediados del siglo III, por el 200 y tanto antes de Cristo. Terminó de escribirse después de Cristo, obviamente, pero son un montón de rollos, un compendio de un montón de rollos, a veces no tan relacionados entre ellos, sino que son de carácter más independiente, muchos de ellos, pero que están dentro del rollo del primer libro de Enoch. Y se le atribuye a Enoch, no sabemos quién lo escribió, o quiénes fueron los escritores, y quién haya sido el redactor final, eh, aunque los judíos en el siglo II después de Cristo se distancian del libro de Enoch porque lo consideran herético, lo consideran, claro, falso o engañoso. Pero en el proceso de redacción, ¿qué significa esto de atribuirle un apocalipsis o un documento a un héroe famoso del pasado? Porque el género apocalíptico, una de las cosas que hace es que para los apocalípticos el tiempo no es cíclico como lo quiso imponer la cultura helenista, sino que el tiempo es lineal. ¿Por qué? Porque ellos, los apocalípticos, por lo general van a separar el tiempo por etapas. Y como lo separan por etapas, eh, la apocalíptica lo que hace es contar la historia. Por eso colocan como uno de los receptores a un héroe muy lejano en el pasado, porque eso es como que le da autoridad al texto de que la revelación vino en aquella época y que hoy en día simplemente se está cumpliendo, porque el lector del apocalíptico, y este caso es siempre, el lector del Apocalipsis, a quien le llegó el texto apocalíptico, siempre se va a entender de que él está en el último periodo de la historia. ¿Ok? O sea, nosotros como lectores a quienes nos llegó, por más que se haya escrito en el siglo III o siglo II antes de Cristo, nosotros lo estamos leyendo, pero entendemos que la revelación fue hace muchísimos años. Entonces, de lo que está ocurriendo ahora ya estaba escrito, ya había sido revelado, pero estaba oculto. ¿Y quiénes lo podían comprender? Solamente los fieles
elegidos. Y por eso se le atribuye, por ejemplo, a Enoc. Enoc, ¿quién fue? El sexto hombre después de Adán. Te van a explicar la historia porque ellos le ponen etapas a la historia. Y dice, la profecía hace memoria de la historia para exaltar o reclamar fidelidad a Dios. Eso hacen los profetas. Oye, tú te portaste mal, conviértete, cambia, construye de nuevo algo justo, renueva la alianza. La apocalíptica, en cambio, hace memoria solo para periodizar, lo que le decía hace un instante, para poner periodos en la historia. Te va a contar algo del éxodo, del Dios salvador, del Dios liberador, pero solamente para explicar que eso fue un periodo. Te va a contar de que estuvieron cautivos en Babilonia. Es lo que hace Baruch, por ejemplo. Baruch habla sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero se sabe o sea, se sabe en la investigación bíblica que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el 587 y del templo. Entonces, lo que hace la apocalíptica es ponerle periodo a estas cosas. Y aquí les tengo un pequeño gráfico. Entonces, mira, para ejemplificarlo, es así. La profecía, ¿qué hace? Te cuenta la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque te va a demandar conversión. ¿Para qué la conversión? Para la renovación de la alianza. En el profetismo nosotros vemos un mensaje soteriológico más universal. Ya les hablé la semana pasada de la experiencia de Jonás, de Ruth, como que la salvación también puede venir de los no judíos, y que la salvación también puede ser para los no judíos, en el caso de Jonás. A diferencia de la apocalíptica dice el futuro revelado en los orígenes. O sea, lo que hoy estamos viviendo no se nos reveló ahora, dirían los que estaban bajo la crueldad de Antíoco IV Epifanes con los Seleucidas, sino que eso fue revelado hace mucho tiempo y hoy en día nosotros lo entendemos porque somos salvos. ¿Por qué? Porque eso es consuelo para el grupo de elegidos, los elegidos, o para el grupo fiel. ¿Y qué viene después de eso? Un nuevo mundo. ¿Para quién? Para los elegidos. O en el caso de algunos apocalipsis que utilizan también una nueva ciudad, ya en contraposición a la ciudad corrompida que era esta Babilonia. Muy bien. Ahora sí voy a quitar un poquitito la pantalla y les quiero preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque ahora vamos a leer algunos textos. Vamos a leer algunos textos, no muchos, y porque de verdad que son demasiados y son muy largos. Yo no sé, Claudio, si tú los has leído y son bien largotes algunos, estos textos apocalípticos, entonces seleccionarlos es muy difícil. Y encontrarlos es más difícil aún. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Si nadie, seguimos avanzando. Bueno, si no quieren hablar, hablemos de Kevin. Kevin que se hizo famoso estos días. Bueno, ya, continuamos. Ahora mira, con toda esa información que les transmití ahora, que tienen ahí ya para ir identificando géneros apocalípticos cuando los lean, vamos a ir leyendo algunos textos. Entonces yo les voy a compartir de nuevo la pantalla. Param. Compartir. Y nos vamos a ir hacia abajo. Fíjense esto. Vamos a leer solamente textos de Enoc. Algunos textos de Enoc porque ya nos quedan solo minutos.
Y ustedes solitos, ya con toda esta información que tienen, solitos se van a ir dando cuenta, sí, esta vaina es apocalíptica. Textos del primer libro de Enoch, capítulo 1, mira, yo los voy a leer, pueden acompañarme en la lectura, dice, palabras de bendición con las que bendijo Enoch a los elegidos, justos, que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. ¿Qué logran identificar en este primer versículo? Que alguien hable, que alguien hable, por favor. ¿El exclusivo soteriológico del que hablaba usted antes? La exclusión soteriológica, exactamente. Aquí uno puede, puede identificar eso. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Pueden identificar algo más en este primer versículo? No puedo ver la pantalla de chat, no puedo ver el chat porque tengo la pantalla del computador y no soy tan genio en el así que hablen si pueden compartir. Profe, buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo. Ahí veo un día de la ira en las extremidades de la tierra que con gran temblor se ejecutará, digamos así, algo similar al juicio, ¿no? Tal como habla Apocalipsis, como una especie del día de la ira, ¿no? Bueno, ¿En qué las versículo últimas estás? líneas. En las últimas líneas. Te Y fuiste dice, al los versículo vigilantes 5. temblarán y serán castigados en lugares secretos y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán y el gran temor y un gran temblor se apoderará de ellos. No sé si hay un paralelo como cuando en Apocalipsis dice, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es que Juan Pablo, hay paralelo porque el escritor del Apocalipsis de Juan se toma de muchos de estos textos para escribir su propio Apocalipsis. Tienes toda la razón, muy buena observación. ¿Alguien más quisiera opinar? Bueno, ya que se escaparon al versículo 5, si es que alguien leyó algo, compártanos. ¿Qué logran identificar del versículo? Nos dicen el versículo y qué es lo que lograron identificar. La venida de Dios con su ejército, ¿no? Como también habla en Apocalipsis, como habla en la epístola de Judas, que Sí. vendrá el Señor con sus millares, ¿no? Que Judas toma de Enoch justamente, ¿no? Eso, ¿no? Un día escatológico que viene con su multitud de ejércitos, prácticamente. Gracias, muchas gracias, Juan Pablo. Yo quiero decir algo, mira, yo creo que nos estamos yendo demasiado pronto, porque tú estabas pensando en que identificáramos primero de las cosas que nos acabas de decir, ¿no? Entonces, pues yo identifico precisamente que, para empezar, está hablándole a los elegidos justos, y vivirán el día de la tribulación, y aparte serán rechazados. O sea, esos puntos me llamaron la atención, y yo creo que ahí, con esos tres tenemos para empezar, creo. Ya está. Gracias, muchas gracias. Sí. Mira, yo tengo un profesor, yo no sé si es que alguno de ustedes ha tomado clases, me voy a salir un ratito de la pantalla. Yo no sé si alguno de ustedes ha tomado clases con un biblista, Edesio Sánchez. Sí, claro, claro que sí. Edesio Sánchez era bien chistoso y un poco cruel cuando nos daba clase. Porque Edesio Sánchez decía, ya, ¿ustedes quieren una clase tipo A, tipo B o tipo C? Sí. Y uno dice, no, pues, ¿qué clase pedirían ustedes? La A. Obviamente la A, pues, y es lo que dijeron todos los compañeros, no, queremos clase tipo A. Dice, perfecto. ¿Cuántos de ustedes hablan alemán, francés e inglés a la perfección? Entonces, no, pues, no, ninguno. Dice, ya, entonces tipo B. Ya, bueno, pongámosles tipo B. ¿Cuántos de ustedes hablan copto, ugarítico, hebreo, arameo y griego a la perfección? Dicen, no, pues ninguno. Dice, listo, tipo C. y nos dejaba. Sí. Decía, pero después este señor, claro, nos explicaba esas cosas. Y obviamente, yo estoy tratando de utilizar traducciones de Antonio Piñero, que yo creo que uno de los filólogos más respetables o de habla hispana que tenemos. Pero, ¿y por qué les ponía este ejemplo de Decio Sánchez? Porque yo como profesor nunca me voy muy arriba. O sea, yo tomé hace mucho tiempo la decisión de no irme muy arriba, sino que quedarme más o menos al medio. ¿Para qué?
porque la intención de enseñar para mí siempre es poder transmitir cierta información que nos vaya a servir, sobre todo en nuestro trabajo con las comunidades, en nuestro trabajo con la gente, en el trabajo pastoral, si le Que queremos sea llamar real. de alguna manera. Exactamente. Entonces, pero no por eso sacrificar lo académico, que no podemos bajo ningún aspecto sacrificar lo académico. Entonces, aquí yo les comparto nuevamente la pantalla. Entonces yo decía, no, hablen nomás, hablen. Si tienen herramientas, que son herramientas fundamentales para entender el género apocalíptico, ustedes pueden leer esto y pueden ir, no, aquí yo identifico esto, yo identifico esto otro. ¿Y por qué por qué les pido que hagan este ejercicio conmigo? Para que vayan afinando el ojo con una lectura apocalíptica y para ir identificando cuando algo no es tan apocalíptico. Enoc, hombre justo, dice el verso de Dios, a quien le fue revelada una visión del santo, y del cielo pronunció su oráculo y dijo, la visión del santo de los cielos me fue revelada. Y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Fíjate cómo se está justificando acá el tema del, del autor seudónimo arquetípico. Esto fue escrito en el siglo II antes de Cristo, siglo III, siglo II antes de Cristo, pero estamos hablando de un personaje, quien quiera que haya sido, llamado Enoc, quien recibió esta revelación. Y así, mira, vamos a pasar al otro texto, el capítulo 10. El capítulo 10 de Enoc, no les he hablado, al final les voy a hablar un poquitito de este libro de Enoc. Dice, entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir por sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. En este versículo 2 del capítulo 10 nosotros podemos ver cómo el redactor del Apocalipsis o el redactor final de este capítulo explica esta cuestión del periodo, ¿ya? Habla de cosas de periodo, un antes y un después del diluvio. Y así uno se va encontrando con cosas. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Señor le dijo a Rafael, ¿se dan cuenta cómo van apareciendo estos vigilantes, tan buenos o malos los ángeles? Encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas y déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. ¿Qué de lo que les expliqué antes, qué pueden ver en estos versículos que le leí entre la lucha entre Rafael y Asael? ¿Qué logran identificar? Como nota de examen. Se los mencioné, así que revisen sus apuntes y les mencioné qué pueden identificar en esto de La lucha entre la luz y las tinieblas. la lucha entre la luz y las tinieblas. Muchas gracias. ¿Algo más? La destrucción para después traer consuelo. Por lo que... Ya, sí, muy bien. ¿Hay algo más todavía que también les mencioné? Profe, disculpe, eso también tiene un parecido cuando dice que el gran dragón fue lanzado al abismo en Apocalipsis 20, ¿no? Y se le puso y fue atado con una gran cadena, y habla de lanzar al enemigo, ¿no? Básicamente, y dejarlo reservado para destrucción. Sí, pero sí, no, todo lo que han dicho está correcto, está súper correcto, pero todavía no tienen un Sí, 7. pues los ángeles, ¿no? Que están ahí también.
¿Ya? Sí, sí, pues hay ángeles y hay Ajá. vigilantes. Animales no veo, creo que no. A ver. También menciona la destrucción de la tierra. Sí, pero Ujú. ¿qué más pueden ver? Yo les expliqué algo eh, al principio eh, sobre lo trascendente del género apocalíptico. Les hablé algo sobre la trascendencia del género apocalíptico, cuando le hablé de los modos literarios. Sí, es para tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos donde el pueblo está sufriendo, ¿no? Profesor, Dígame. ¿puede ser que usted habló que las personas que adherían al género literario o como sea, ellos creían que todo se iba a solucionar los problemas del mundo a raíz de cosas que iban a pasar como en el área celestial, no acá en la Tierra? Perfecto, exactamente, gracias. No sé quién habló. ¿Quién dijo eso? Yo, Claudia, o Daniela, Clau- quizás. Claudia, gracias. Insisto, todo lo que dijeron los demás está súper bien. Eh, lo que dijo Claudia es para el 7. Entonces, los movimientos apocalípticos creían que la decisión, lo que iba a ocurrir en esta historia, no se decidía acá, sino en lo trascendente. Y aquí nosotros podemos ver claramente que en lo trascendente se está decidiendo el triunfo o se está viendo el triunfo del bien por sobre el mal. ¿Se acuerdan del libro de Daniel? Cuando Daniel hace la oración y el ángel se demoraba en bajar porque el ángel se encontró con un demonito por ahí de una región y se tuvo que poner a pelear y por eso después descendió. Género apocalíptico. No, sí, es maravilloso, es muy bonito esto. Avancemos. Mira, el capítulo 13 es más cortito. Dice, luego Enoc se fue y le dijo a Asael, no habrá paz para ti. Contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos, y avanzando les hablé a todos ellos y todos temieron y se espantaron y el temblor se apoderó de ellos. eh, es común, por ejemplo, en el libro de Primera de Enoch etíope, te vas a encontrar, por ejemplo, con textos, muchos textos referentes a Noé. Si uno lee Génesis y se encuentra con esa injusticia de los hijos de Dios que tomaron a los hijos de a las hijas de los hombres y de los cuales nacieron gigantes, muchas de esas figuras vamos a encontrar también en géneros apocalípticos o en literatura apocalíptica, porque la utilizan para explicar desde los orígenes, acuérdense, los periodos, desde los orígenes, cómo surgió el mal en, en las sociedades humanas. Y el último, y este es más larguito, pero se los quiero leer completo como conclusión, porque ya tenemos 1 hora y no quiero abusar más de su tiempo. Enoch reanudó su discurso. Este es el capítulo 93. Este es el capítulo 93 del libro de Enoch, pertenece al periodo de las 10 semanas. Fíjate cómo lo describe. Enoc reanudó su discurso diciendo, a propósito de los hijos de la justicia y acerca del elegido del mundo, que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, os hablaré y os daré a conocer yo mismo, hijos míos, según he entendido y se me ha revelado todo por una visión celestial y por la voz de los vigilantes y los santos. En tablas celestiales he leído y entendido todo. Aquí vemos cómo se le comunica ese mensaje, esa revelación. Continuó hablando Enoc y dijo, yo Enoc nací el 7º en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. Después de mí vendrá la semana segunda, en la que crecerán la mentira y la violencia. Durante ella tendrá lugar el primer final, diluvio, ¿verdad? Y entonces un hombre será salvado. Y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá y Dios hará una ley para los pecadores. Después, hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como la planta de juicio tras de lo cual crecerá como una planta de justicia.
para la eternidad. Luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán y será preparada una ley para generaciones de generaciones y un cercano. Después, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad. Luego, en la sexta semana, los que vivirán durante ella serán enceguecidos y su corazón infielmente se alejará de la sabiduría. Entonces un hombre subirá al cielo y al fin de esta semana la casa de dominación será consumida por el fuego y será dispersado todo el linaje de la raíz escogida. Luego, en la séptima semana, y así, para que no esté tan largo, sucesivamente. Si quieren, yo les puedo mandar esta diapositiva a Elton para que la tengan y después se la pueda compartir a ustedes y puedan leerlo con tranquilidad. ¿Les parece? Súper, súper, quedamos Bien. entonces para enviar este material, que cada uno también lo pueda leer. Quiero hacer un alcance final antes. Yo no sé si me dan un par de minutitos más o ya tenemos que irnos. Cuéntanos. La importancia de por qué nosotros tenemos que leer, o por qué creen ustedes que deberíamos leer esta literatura apócrifa, apocalíptica, y no necesariamente quedarnos con los libros canónicos. ¿Por qué la importancia de los apocalipsis judíos y no solamente quedarnos con lo canónico? Y la razón es sencilla, porque el canon, por más que nosotros amemos la escritura, amemos la Biblia, el canon es normativo. Es como que le puso un peso de norma a los textos bíblicos y se nos dijo, esto tenemos que leer. Cuando mucha de la literatura apocalíptica nace como texto subversivo para resistir a los poderes imperiales, a los poderes que estaban que oprimían a los pueblos, a las personas. Entonces, claro, está bien, tenemos un canon, pero como decía el profesor de uno de los cursos que estamos dando nosotros, el profesor le explicaba a los estudiantes que, claro, que el canon nace porque tiene que existir una norma, pero quienes determinan esa norma son los que tienen el poder. Y los que tienen el poder dejan fuera a aquellos que no cumplen la norma. Por tanto, nosotros, como investigadores, debiéramos investigar también y leer estos textos apocalípticos que se escapan de la norma por ese mismo carácter subversivo y de resistencia. La apocalíptica en general, tanto canónica como no canónica, como apócrifa, no nos llaman a la pasividad, sino que nos llaman siempre a la resistencia de que estas cosas no van a quedar así. Y lo último que les quería transmitir es que si bien ustedes como investigadores, como estudiosos, jamás pierdan y la importancia de la investigación bíblica, no pierdan, si quieren, ¿no? Si no quieren, no lo hagan, pero que no pierdan el foco de que compatibilizar estas lecturas investigativas con las lecturas de las comunidades, de la gente, porque la gente, nuestras iglesias, o la mayoría de nuestras iglesias no están familiarizadas con la investigación académica. Y a veces, por ejemplo, la alta crítica, de algo que se le ha cuestionado mucho, pareciera, aunque no era la intención de ellos, pero pareciera como que secuestraban el texto bíblico. Después evolucionó un poco la cosa con las investigaciones, con las lecturas sociopolíticas del texto bíblico, hasta que finalmente vino al rescate algo sencillamente genial, que al rescate de los académicos, digo yo, que es las lecturas comunitarias, porque las lecturas comunitarias nos fuerzan a nosotros a ayudar en la lectura, pero no a imponer relecturas. La relectura siempre va a pertenecer a la comunidad que lee.
Y entonces, pero nosotros podemos marcar simplemente directrices, o sea, alguna directriz para que la lectura tenga un poquitito más de sentido para ellos. Así que, bueno, eso. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Sí, súper. Keno, antes de terminar, hay un integrante que tiene una pregunta. Claudio, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Saludos a todos y a todas. Que no, una consulta, no sé si vas a volver a tocar algo de esto en la próxima sesión, así que por eso prefiero hacerlo ahora. En tu opinión, la lectura, ¿cuánto ha influido la lectura del Apocalipsis? Y digo Apocalipsis porque la Iglesia prácticamente no lee literatura apocalíptica en general, solo lee el Apocalipsis. ¿Cuánto ha influido la lectura del Apocalipsis, entendida como una segregación salvífica y además también, por supuesto, como una expresión de esperanza de un pueblo oprimido? ¿Cuánto ha influido esa lectura en la eclesiología actual, que ha sido enseñada durante décadas a soportar la realidad, pero no a cambiarla? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Está moteado que no? Ahí sí. Ya, gracias, gracias Claudio por la pregunta. Es una pregunta difícil porque primero habría que analizar de qué manera han leído las iglesias el libro del Apocalipsis. Depende mucho de la forma en cómo lo han leído. En segundo lugar, ahí viene nuestra crítica. Insisto, uno se puede fascinar, a mí me fascina algo, yo siempre le enseño a la gente, digo, ya, cuando tú vas a leer un texto, enamórate del texto. Entonces yo ahora, hoy en día, estoy, no sé, enamorado, por ejemplo, de Dostoyevsky, un ejemplo, un novelista. Pero después que termine de leer a Dostoyevsky y toda la pasión que uno vive con Dostoyevsky, después que yo lo leo, yo tengo que tomar distancia y criticar a Dostoyevsky. Eh, con los libros bíblicos nos debiera pasar lo mismo, que nos fascine la apocalíptica para entenderla en su contexto sociopolítico, y yo creo que ahí está la clave un poquitito de la pregunta que haces tú, Claudio, es que la iglesia secuestró el apocalipsis y lo convirtió en dogma, y cuando algo yo lo convierto en dogma, deja de tener sentido en las realidades sociopolíticas, porque tenía sentido para los del siglo II, siglo I antes de Cristo, siglo I y siglo II y siglo III después de Cristo, pero cuando se secuestra esto y se le convierte en dogma, se le enseña ya como principio infranqueable. Hoy en día, entonces, como se le enseñó como dogma, se volvieron exclusivos. No, solamente nosotros, nosotros, nosotros y nosotros. Y no se entendió que la literatura apocalíptica o el Apocalipsis de Juan, que lo vamos a hablar la siguiente semana, hay que leerlos en esos contextos de gran crisis sociopolítica y cultural, porque ahí adquieren sentido. Pero mientras siga el Apocalipsis convertido en dogma, sobre todo por los fundamentalismos, eh, es muy difícil que salgan de esa burbuja exclusivista. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el ojo crítico. Literatura apocalíptica, sí, pero sin criticarla, no. Tenemos que tenerle el ojo crítico para no caer nosotros en ese exclusivismo, en lo que caían muchas veces estos movimientos apocalípticos, pero insisto, tampoco podemos cuestionar mucho ni criticar mucho estos movimientos apocalípticos porque estos movimientos apocalípticos eran hijos de su época. O sea, les voy a contar una anécdota que quizás no tenga nada que ver, no es una anécdota, un testimonio triste y doloroso. Cuando yo era pastor en Ecuador, una de las pastoras de la iglesia donde estaba el seminario, la pastora Luz, tenía a su esposo, ya de edad avanzada los dos, Hernán, y Hernán llevaba 15 años con Parkinson. Parkinson ya descontrolado total. O sea, y yo estuve, de los 12 años que estuve yo en Ecuador,
9 años más estuve que Hernán siguió vivo. Estamos hablando de 24 años de una persona con un Parkinson muy severo. Una vez estábamos en un culto de oración y a Hernán le vino un ataque y Hernán decía, y su cuerpo saltando y moviéndose por todos lados y totalmente descontrolado, Hernán decía, ya señor, ya, o sea, ya, o sea, ya, ya. Yo entiendo los movimientos apocalípticos del siglo pasado, del siglo 2 y 1 antes de Cristo, como esta gente que está en una situación crítica tan angustiante que ellos dicen ya, o sea, ya, señor, ya, o sea, ya, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ya basta. Situación que yo no sé si los que estamos aquí presentes hemos vivido. Esa crisis tan humillante que vivían estos movimientos. Por eso yo creo que ellos radicalizaban un poco ese tema de la exclusividad de la salvación. Pero insisto, no es algo que tenemos que hacer nosotros porque nuestra experiencia es distinta y porque nuestra reflexión es distinta también. Y no es solamente apocalíptica. Claro. Súper. Muchas gracias, Keno. ¿Ahí sí? ¿Aló? Sí. Muchas gracias. Bueno, y en lo personal, yo considero que este es un tema complejo, no es fácil, requiere de mucho estudio, de muchas lecturas también, y para mí que tú estés con nosotros, espero es buenísimo porque nos puede explicar y nos puede abrir una ventana de conocer mucho más este tema. Así que te quiero agradecer en nombre de CRT y de todos los participantes que ahora están por tu amabilidad y tu disposición de estar acá con nosotros. Y también a cada uno de los que ahora ha participado y están cordialmente invitados para la tercera y última sesión con Keno la próxima semana. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, Instagram, YouTube. Estamos subiendo todos estos videos para que los puedan ver y los puedan también compartir. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Gracias. Chao, chao. Saludos, chicos, gracias. Gracias, Keno. Bye. Gracias, Keno. Chao, chao. Gracias, Keno, que estén bien. Gracias.